Mis padres llamaban a mi hermano un genio y a mí me trataban como un simple técnico fracasado. Así que sonreí y tomé una decisión que convirtió su vida perfecta en escombros. Tengo 28 años, soy hombre y técnico de climatización. Sí, arreglo aires acondicionados para vivir. No es glamoroso, pero ¿qué más da? Largas horas arrastrándome por áticos polvorientos y sótanos helados pagan las facturas. La situación de mi familia es un completo espectáculo. Mi hermano menor, Adrián, de 25 años, es el niño de oro. Siempre lo ha sido. Buena apariencia, vibras de genio tecnológico y unos padres que creen que el sol brilla solo para él. Yo, simplemente estoy ahí, el hijo de respaldo, el que vino después. Tengo este recuerdo de cuando yo tenía 10 años y Adrián tenía 6. Ambos queríamos esa nueva consola de videojuegos. Yo había estado haciendo tareas durante meses, ahorrando cada céntimo. Un día, Adrián entra en la habitación. Llora falsamente con mamá sobre un niño en la escuela que presumía de tener una. Y al día siguiente, hay una consola nueva en su habitación. Cuando pregunté por la mía, papá solo dijo, quizás ahorra un poco más, campeón. Adrián me lanzó una sonrisita petulante a sus espaldas. El pequeño sabía exactamente lo que hacía, incluso a los 6 años. Una vez en la preparatoria, necesitaba 50 euros para una excursión escolar. Papá me dio todo un sermón sobre la responsabilidad financiera y me hizo cortar el césped para ganármelos. Esa misma semana, Adrián mencionó que quería un nuevo portátil para sus proyectos de programación y le compraron un MacBook de 1.200 euros sin hacer preguntas. Cuando lo señalé, mamá solo dijo, Adrián lo está usando para su futuro. Tu excursión es solo por diversión. Sí, era un museo de ciencias, pero daba igual. Mi amigo Pablo, del trabajo, lo entiende. Estábamos almorzando ayer después de arreglar un sistema comercial de pesadilla en un bufete de abogados. 8 horas de diagnóstico para lo que resultó ser una ardilla muerta en el conducto. Los abogados estaban como locos porque su preciosa sala de archivos estaba a 28 grados. Pablo me estaba enseñando fotos de la pobre ardilla crujiente cuando recibí otro mensaje de mamá sobre el último logro de Adrián. Tío, dice Pablo, metiéndose medio burrito en la boca, tu familia es más tóxica que ese moho negro que encontramos en la casa de los Pérez. No se equivoca. Hablando de trabajos, no creerías las cosas raras que vemos. La semana pasada, me llamaron a una casa lujosa en las afueras. La señora se quejaba de que su aire acondicionado hacía un ruido de grito. Pensé que era un problema de rodamientos, quizás una correa. No. Había estado usando la rejilla de retorno como buzón. 3 meses de facturas, catálogos y cupones estaban ahí metidos, bloqueando el flujo de aire. Le cobré la tarifa estándar más el impuesto a la gente idiota, como lo llama Pablo. Conocí a mi novia, Sofía, en una de esas llamadas de servicio. El director de su jardín de niños llamó en pánico. Los niños se están derritiendo, es una cuestión de vida o muerte. Resultó ser solo un interruptor automático disparado. Mientras revisaba el sistema, esta maestra tan linda no paraba de asomarse para ver si ya estaba arreglado. Los niños están dibujando cómo se ve el infierno, me dijo, riendo. Se está poniendo oscuro ahí dentro. Conseguí su número y hemos estado saliendo desde entonces. A ella le parece divertidísimo cuando le cuento sobre mis trabajos. Su historia favorita es la de la anciana que mantenía su termostato a 18 grados, pero usaba un abrigo de invierno dentro de casa y no entendía por qué tenía frío. Sofía es un soplo de aire fresco en mi vida, alguien que ve valor en lo que hago, no solo el polvo en mi ropa de trabajo. El verano pasado fue brutal. Una ola de calor récord. Todos los aires acondicionados de la ciudad trabajando a marchas forzadas, lo que significaba que yo también. Semanas de 60 horas arrastrándome por áticos lo suficientemente calientes como para cocinar. Funcionando a base de bebidas energéticas y pura frustración. El viernes tuve una clienta, de esas que se quejan por todo, que insistía en que su aire no enfriaba correctamente a pesar de que la pantalla marcaba 20 grados. Lo revisé todo. El sistema estaba perfecto.
Finalmente, me di cuenta de que tenía cortinas opacas y un calefactor encendido en una esquina. Un calefactor durante una ola de calor. Cuando se lo señalé, me dijo, bueno, es que se me enfrían los pies, pero me gusta la habitación fresca. Le cobré la tarifa completa de diagnóstico y me fui antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Lo último que quería era una cena familiar, pero mamá no paró de bombardear mi teléfono en toda la semana. Adrián tiene grandes noticias. Cada mensaje tenía esa frase exacta, en mayúsculas y todo. Así que arrastré mi cansado cuerpo hasta su casa después de mi último trabajo. Apenas tuve tiempo de ducharme. Entré y allí estaba Adrián, tirado en el sofá, con una chaqueta de diseñador arrojada a su lado como si nada. Probablemente costaba más que el alquiler de mi mes. Apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Qué tal, Javier? ¿Ya te ascendieron a instalador de termostatos? Mamá soltó su risita nerviosa desde la cocina. Papá se rió a carcajadas como si fuera comedia de la buena. Esto empezó cuando éramos niños. En mi 16º cumpleaños, todo lo que quería eran entradas para ver a una banda. En cambio, recibí calcetines y un vale de regalo de un gran almacén. En el 16º de Adrián, papá le regaló el maldito coche. Está mostrando un potencial real, explicó papá, como si yo fuera demasiado estúpido para entender por qué nos trataban de forma diferente. Tomé una bebida y me dirigí a la cocina. Mamá está preparando los platos favoritos de Adrián, ni un solo platillo que a mí me gusta a la vista, aunque sabe que me encantan. Claro, Javier, cariño, pareces cansado, dice, sin mirarme realmente. Adrián tiene grandes noticias hoy. Intenta alegrarte por él. Claro, cómo no. La cena comienza. Adrián habla sin parar de su última promoción, agitando su elegante reloj inteligente. Al jefe le encantó mi propuesta. El líder de equipo más joven de la historia. Podría conseguir una oficina en la esquina el próximo mes. Mamá está prácticamente extasiada de orgullo. Eso es maravilloso, cariño. ¿No es maravilloso, amor? Papá asiente con orgullo. Ese es mi chico. Siempre supe que llegarías lejos. Así que intento probar suerte. De hecho, me ascendieron a técnico senior la semana pasada. Pausa incómoda. Papá apenas levanta la vista. Vaya. Javier arreglando aires acondicionados un poco más grandes. ¡Qué gran logro! Entonces todos se ríen, incluso Adrián con esa mirada de falsa simpatía que me hace querer volcar la mesa. Oye, no todo el mundo puede programar, ¿verdad?, añade Adrián. Alguien tiene que hacer el trabajo pesado. Sinceramente, hermano, hueles como si hubieras estado rodando dentro de esas unidades polvorientas todo el día. ¿Has oído hablar del desodorante? Tuve un flashback de la semana pasada, atrapado en un ático a casi 50 grados, arreglando un serpentín del evaporador, mientras el dueño de la casa no paraba de gritar, ¿ya está arreglado? Más vale que mi factura de la luz no suba. Mientras tanto, Adrián se sienta en la comodidad del aire acondicionado todo el día, probablemente navegando por internet en lugar de trabajar. Pero él es la historia de éxito. Algo dentro de mí simplemente se rompió. No fue rabia, sino más bien un clic silencioso. Como cuando intentas aflojar un tornillo oxidado y finalmente cede. Así que bajé el tenedor, me levanté y miré a Adrián directamente a los ojos. Disfruta de tu fantasía mientras dure. La verdad siempre se abre camino. Y por si te interesa, papá, esa camioneta vieja está pagada. No se puede decir lo mismo de todos tus lujos, ¿verdad? Silencio sepulcral. La sonrisa petulante de Adrián vaciló por un segundo. Luego salí sin decir una palabra más. Fue la primera vez que me enfrenté a ellos. La expresión en sus caras valió cada segundo de esa cena incómoda. Me subí a mi camioneta vieja y me quedé sentado un minuto. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Lo ignoré y llamé a Sofía. ¿Qué tal fue?, preguntó. Acabo de irme de la cena familiar, le dije. Y se siente increíblemente bien. Ya era hora, se rió.
Las siguientes semanas, me sumergí en el trabajo. Turnos extra, los trabajos más difíciles, lo que fuera. Mamá dejó mensajes de voz sobre mi problema de actitud y cómo arruiné la cena. Los borré sin escucharlos. Papá me envió un mensaje de texto una vez: tu madre está disgustada. Llámala. Sí, claro. A Pablo le encantaba el tiempo extra. Su novia está embarazada, así que está acumulando cada hora que puede. Aceptamos un trabajo masivo en un centro comercial. 10 unidades de techo, todas descuidadas durante años, subiendo y bajando escaleras todo el día a 35 grados. Encontramos de todo, desde pájaros muertos hasta un nido de avispas intacto del tamaño de una pelota de baloncesto. Pablo me tomó una foto sosteniéndolo con pinzas de barbacoa, la tituló La nueva familia de Javier, menos tóxica que la real, y se la envió a Sofía. Ella la puso como fondo de pantalla de su teléfono. Tuvimos una racha de problemas extraños con los clientes. Un tipo insistía en que su aire acondicionado estaba poseído porque se encendía en momentos aleatorios. Le mostré cómo su termostato inteligente tenía una función de programación que él mismo había activado. Pero entonces empecé a notar cosas raras en las noticias de negocios locales sobre la empresa de Adrián. Quejas de empleados, problemas financieros, cifras de crecimiento que no cuadraban. Nada importante al principio, solo pequeñas señales de alerta. Un amigo de la preparatoria que trabaja en tecnología me envió un enlace a un hilo de un foro de la industria sobre startups sobrevaloradas que había que evitar. La empresa de Adrián era la número 3 de la lista. La publicación mencionaba una alta rotación de personal, plazos incumplidos y contabilidad creativa. Pensé en reenviárselo a mis padres, pero decidí no hacerlo. No es mi circo, no son mis monos. Recordé cuando Adrián tenía 14 años y tomó prestada la tarjeta de crédito de papá para algunas compras en un juego en línea. Acumuló 800 euros. A mí me culparon primero porque era el mayor. Cuando finalmente descubrieron que fue Adrián, lloró y dijo que no entendía cómo funcionaban los pagos en línea. Le castigaron un fin de semana. Cuando yo tenía 14 años y llegué a casa una hora después del toque de queda, perdí los privilegios del coche durante un mes. Siempre se aplicaban reglas diferentes. Sofía y yo nos estamos poniendo bastante serios. Se queda en mi casa la mayoría de las noches. Su piso tiene compañeros y el mío es más tranquilo. Una noche, mientras preparábamos la cena, me preguntó por Adrián. Le conté lo que había estado viendo en línea. Suena como un castillo de naipes, dijo, cortando verduras. La gente así siempre se estrella al final. El padre de Sofía tiene una empresa de fontanería, así que entiende la vida de los oficios. La respeta. Es un cambio enorme respecto a la actitud de mi familia. Sofía es la antítesis de mi familia, donde ellos ven fracaso, ella ve habilidad, donde ellos ven suciedad, ella ve trabajo duro. Cada vez que le cuento una historia sobre un cliente loco, ella comparte una sobre un niño de 5 años que hizo algo igualmente ilógico, y nos reímos hasta que nos duele el estómago. Estar con ella es fácil. Es real. Y entonces, ¡pum! Martes por la mañana, estoy revisando mi teléfono entre trabajos, y ahí está. La empresa de Adrián se había hundido de la noche a la mañana. El CEO y los ejecutivos estaban bajo investigación por fraude, informes de ganancias falsos, cifras de inversión falsas, todo falso. Y allí estaba Adrián en una foto granulada, siendo escoltado fuera, con la chaqueta sobre la cara, escondiéndose de los reporteros. No voy a mentir, una parte de mí se sintió reivindicada. Todos esos años de Adrián el genio y Javier el decepcionante. Y resulta que el chico de oro no era más que pintura en aerosol. Más tarde ese día, mi teléfono explotó. Mamá, papá, Adrián. Los ignoré a todos. Terminé mi día. Mientras trabajaba, no paraban de bombardear mis notificaciones. Me encontré extrañamente tranquilo. Revisé los mensajes de voz esa noche. Un festival de pánico total. Mamá lloraba. Papá exigía que le devolviera la llamada. Adrián sonaba destrozado. Fue extraño lo rápido que recordaron mi número una vez que necesitaron algo.
Llamé a papá a la mañana siguiente. La conversación fue exactamente como te la imaginas. Soltó la bomba. Habían vinculado todo su futuro a la startup de Adrián. Refinanciaron su casa ya pagada para invertir en ella. Papá se jubiló anticipadamente pensando que estarían listos para toda la vida con los millones imaginarios de Adrián. Ahora se enfrentan a la ejecución hipotecaria y a los cobradores de deudas, todo porque apostaron todo al chico de oro. Cuando me pidió dinero, me reí. No pude evitarlo. Le recordé lo que ganan los técnicos de climatización. Esos a los que se ha estado burlando durante años. No es suficiente para salvar su casa. Recordé cuando tenía 17 años y necesitaba 2.000 euros para la solicitud de la escuela técnica y los materiales. Papá dijo que no podían ayudar. El dinero estaba ajustado. Más tarde descubrí que acababan de darle a Adrián 5.000 euros para un campamento de programación que abandonó después de 2 semanas, pero el dinero estaba ajustado. Pablo me encontró para almorzar después de que hablé con papá. Le conté todo. Él solo negó con la cabeza. Tío, y yo que pensaba que mi familia era disfuncional. Pidió un plato extra de nachos. Dijo que comer por estrés es obligatorio en estas situaciones. Mientras tanto, seguían saliendo más detalles sobre la empresa de Adrián. Resulta que nunca tuvieron un producto real, solo presentaciones y proyecciones elegantes. El clásico vaporware de la industria tecnológica. Adrián había sido un desarrollador de bajo nivel, no un líder de equipo. Todo era una mentira. Ese fin de semana, estaba trabajando en una llamada de emergencia en una iglesia. Su aire acondicionado se estropeó justo antes del servicio dominical. El pastor no paraba de decir, el Señor obra de maneras misteriosas. Sí, amigo. También lo hacen los condensadores de 30 años cuando no se les da mantenimiento. Mientras esperaba una pieza, revisé los mensajes cada vez más desesperados de mi familia. Mamá intentó la culpa, después de todo lo que hemos hecho por ti. Papá intentó las exigencias, para esto está la familia. Adrián solo suplicaba. Los roles clásicos. Como siempre. Bloqueé todos sus números. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Sofía lo entiende. Su hermano también era el niño de oro. Algunas familias son tóxicas, dice. A veces, la distancia es la única opción saludable. Pasó un mes. La vida se asentó en una nueva normalidad. Trabajo, casa, Sofía, repetir. Es pacífico sin el juicio constante de mi familia. Las cosas con Sofía van bien. Prácticamente se ha mudado a mi casa. Su clase de jardín de niños de alguna manera hace que mis extraños encuentros con clientes parezcan normales. La semana pasada, tuvo un niño que se comió un crayón y luego vomitó por todo el rincón de lectura. Hizo que mi día arreglando el congelador de un restaurante pareciera francamente aburrido. Entonces, Adrián apareció un domingo por la mañana. Sin avisar, sin mensaje, simplemente allí. Casi no lo reconocí. La ropa de diseñador había desaparecido. Lo mismo que el pelo perfecto y la sonrisa petulante. Este Adrián parecía llevar pantalones caqui arrugados, una camiseta lisa, ojeras y barba de varios días. Podría pasar por un vagabundo si no lo mirabas demasiado de cerca. Le dejé entrar en contra de mi buen juicio. Mi piso no es lujoso, pero está limpio y pagado, a diferencia de donde sea que se esté quedando él, apuesto. Se paseó nerviosamente antes de desplomarse en mi sofá. Se lanzó a una confesión completa. Nunca fue tan exitoso como decía. Empezó a exagerar hace años para impresionar a mamá y papá. La mentira se hizo cada vez más grande. Se vio envuelto en el fraude de la startup porque estaba desesperado por hacer reales sus mentiras. Convenció a mamá y papá de que invirtieran su jubilación en promesas que sabía que eran inestables. La ironía me golpeó como un camión. Todos estos años me sentí un inútil a su lado y él solo vivía en un mundo de fantasía. Me recordó lo que nos dijo mi primer instructor de climatización: en este trabajo, no puedes fingir. Un sistema funciona o no funciona. Ninguna cantidad de excusas cambia la física.
Ojalá alguien le hubiera dicho eso a Adrián sobre los negocios. Entonces Adrián llegó a la verdadera razón de su visita. Un esquema de criptomonedas que está convencido de que lo arreglará todo. Mamá y papá ya están a bordo, invirtiendo lo poco que les queda. Por el amor de Dios. ¿En serio estás tratando de arreglar las cosas con otra estafa?, le pregunté. Es increíble. Después de todo, todavía siguen a Adrián hacia otro precipicio. Le dije a Adrián exactamente lo estúpido que sonaba. Se fue, con los hombros caídos. Llamé a mis padres esa noche tratando de hacerles entrar en razón. Mamá confirmó que están apostando lo poco que les queda en la nueva oportunidad de Adrián. Por supuesto que lo están. Nunca aprenderán. Sofía me vio pasear por el apartamento después de la llamada. Señaló que no puedo salvar a personas que no quieren ser salvadas. Tus padres son adultos que toman sus propias decisiones. Malas, pero siguen siendo sus decisiones. Tiene razón. 2 semanas después, el primo de Pablo, que trabaja en un banco, le envió un mensaje sobre mis padres tratando de sacar un préstamo de alto interés contra su coche. Estaban con todo en el esquema de Adrián. 1 semana después, mi teléfono explotó con notificaciones. La inversión en criptomonedas de Adrián se había estrellado. Sorpresa, sorpresa. Habían perdido todo. Ahorros, dinero prestado, todo. Y de alguna manera, habían decidido que todo era culpa mía porque no los detuve, porque no los rescaté, porque no fui un jugador de equipo. 3 semanas después del desastre de las criptomonedas, mis padres aparecieron sin avisar. Vi su coche desde mi ventana mientras me preparaba para ir a trabajar. Un momento perfecto, como siempre. Me siguieron hasta mi camioneta, prácticamente emboscándome en el estacionamiento. Papá se veía terrible. Rostro demacrado, ropa arrugada. Mamá llevaba su cara de mártir, esa expresión de mira cuánto sufro diseñada para maximizar la culpa. Papá empezó inmediatamente a hablar de mi responsabilidad con la familia, mientras mamá asentía. Cuando no ofrecí dinero, el tono de papá pasó del chantaje emocional a la acusación directa. De repente, yo era el villano de su historia, el hijo desalmado que abandonó a su familia en su momento de necesidad. Me siguieron hasta la puerta de mi apartamento, cada vez más ruidosos, más desesperados. Los dejé entrar solo para evitar una escena con mis vecinos. Gran error. Dentro, la cosa empeoró. Papá gritando sobre cómo podría haber evitado todo esto si hubiera ayudado cuando me lo pidieron por primera vez. Si no estuviera tan celoso de Adrián, si fuera un hijo de verdad. Mamá llorando esas lágrimas manipuladoras que nunca llegan a sus ojos. Tú podrías haber evitado esto, gritó papá, señalándome con el dedo. Estamos a punto de quedarnos sin hogar porque no pudiste dejar de lado tus celos mezquinos. Celos, me reí. Eso es increíble. 28 años tratándome como a la basura de la familia, y ahora se supone que debo sacaros del apuro. Te lo dimos todo, sollozó mamá. Un techo sobre tu cabeza. Comida. Le disteis todo a Adrián. Yo recibí las obras. La cara de papá se puso roja. Eso no es verdad. Apoyamos tu pequeña carrera. ¿Mi pequeña carrera? La que me tiene libre de deudas mientras ellos mendigan ayuda. Entonces soltó la bomba sobre la condición cardíaca de papá. Era la primera vez que oía hablar de ello. Convenientemente programado para la máxima culpa. Les pregunté cuándo fue diagnosticado. Intercambiaron esa rápida mirada que siempre significa que están mintiendo. ¿Cuándo exactamente fue diagnosticada esa condición cardíaca, papá? El doctor dijo, tartamudeó. ¿Qué doctor? ¿Cuándo? Ahí fue cuando tuve suficiente. Les dije exactamente lo que pensaba de su crianza, de su adoración por el niño de oro y de sus decisiones financieras. Les dije que tomaron su decisión cuando apostaron todo por Adrián y sus mentiras, una y otra vez. Que estaban solos. Sus caras de asombro casi me hicieron dudar. Casi. Me mantuve firme mientras recogían sus cosas y se iban. El último comentario de mamá, no eres nuestro hijo, no dolió como ella pensaba.
solo confirmó lo que siempre he sabido. Cambié mi número al día siguiente, instalé una cámara de seguridad y advertí al administrador de mi edificio sobre ellos. Por primera vez, no me sentí culpable por cortar el contacto. Unas semanas después, recibí una llamada de mi tía, la hermana de mi madre. Estaba harta de que mis padres se quedaran con ella. Al parecer, habían convertido su habitación de invitados en el centro de mando de la operación culpabilizar a Javier. 6 semanas después del colapso de las criptomonedas, recibí una llamada de un número desconocido. Era Adrián, llamando desde el norte del país. Afirma que está trabajando en la construcción, aunque cueste creerlo. El niño de oro, poniendo ladrillos y hormigón. Dijo que el trabajo en la construcción lo estaba haciendo más humilde, que estaba aprendiendo el valor del trabajo honesto. Quise reírme de la ironía, pero sinceramente, solo me sentía cansado de toda la situación. Unas semanas después de eso, el timbre sonó una noche. Era Adrián en persona, con un aspecto aún peor que antes. Se paró en mi puerta, pareciendo el fantasma de sí mismo. Sofía me dirigió una mirada y se fue a la cocina para darnos espacio. Dijo que sus padres estaban peor que nunca. Mi tía los había echado. La salud de papá de verdad se estaba deteriorando. Estaban viviendo en un motel de mala muerte. Afirmó que les enviaba lo poco que ganaba, pero no era suficiente. Dijo que le pidieron que hablara conmigo porque estaban desesperados. Me pidió, no que los perdonara, sino que los ayudara con un lugar donde quedarse. Dijo que habían cambiado, que perderlo todo los había hecho más humildes. Papá, especialmente, menciona tu trabajo como si fuera algo de lo que estar orgulloso. Qué conveniente que la bancarrota de repente haga respetable mi carrera. Le dije que lo pensaría. Era todo lo que podía ofrecer. Él aceptó, pareciendo aliviado de no recibir un no rotundo. Me dio la información del motel y su nuevo número antes de irse. He pasado la semana pensando en ello, pero mi respuesta no ha cambiado. He encontrado paz sin su drama. Mi futuro es con Sofía, quizás con nuestro propio negocio algún día. Soy libre.